Hola a todos, soy Virginia Álvarez Acevedo, ingeniero superior de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid. Sobre mí os puedo decir que me encanta viajar, ahí veis algunas fotos de mis viajes, sobre todo si es a sitios lejanos y con una cultura muy distinta. Comparto todas mis experiencias en un blog de viajes que tengo desde hace 5 años. Además, soy muy aficionada al cine, algo que me viene por vía paterna, ya que mi padre es un gran cinéfilo y conocedor del séptimo arte. Y bueno, pues me defino como una persona extrovertida, transparente y entusiasta. Antes de nada, quiero deciros que estoy encantada de estar hoy aquí con todos vosotros. Cuando me propusieron participar en esta iniciativa hace ya algunos meses, tengo que admitir que no lo dudé un minuto. Acepté de inmediato por dos razones fundamentales. La primera es porque, retrocediendo en el tiempo, a mí me hubiera encantado recibir una presentación de este tipo cuando era de vuestra edad y estaba en ese punto de decidir hacia dónde dirigirme. Y la segunda es porque creo que resulta muy gratificante para todos los que estamos hoy aquí mirar atrás y observar el camino recorrido, contar nuestra experiencia y si esto os ayuda a enfocaros hacia este maravilloso mundo de la ingeniería naval, pues mucho mejor. Y es que corrían mediados de los 90 cuando yo era una estudiante como todos vosotros, cursando mis estudios de bachillerato en el Colegio Calasancio de la calle Conde de Peñalver de Madrid. Siempre me habían gustado las ciencias, especialmente la física y las matemáticas. Mis padres eran ambos de ciencias, él ingeniero naval, ella licenciada en químicas, y desde pequeñitas siempre nos habían transmitido a mi hermana y a mí su pasión por este mundo. Ambos habían sido profesores de la universidad, por lo que les encantaba enseñar. Nos ayudaban cuando no entendíamos algo, nos animaban a estudiar, eran exigentes, nos llevaron a colegios muy buenos en ciencias. Parecía que todo me conducía hacia ahí. Y por fin en el año 98 llegó el momento de elegir. Tenía claro que quería una ingeniería, pero no sabía muy bien cuál. Sonaba en aquella época mucho la ingeniería superior de telecomunicaciones. Se decía que se acercaba a un boom tecnológico importante. Era una carrera con muchísimo futuro y buenas perspectivas profesionales. Pedían una nota alta, por lo que yo, acostumbrada a muy buenas calificaciones, lo veía además como un reto. Y así fue como escogí. Esperando la nota había días que era más optimista que otros. La selectividad no me había salido mal, pero no sabía qué iba a pasar. El corte variaba cada año. Al final entré. Con la perspectiva de los años, creo que la segunda opción que puse, que es ingeniería industrial, es también muy buena. Con esta reflexión aprendí que nunca hay que decepcionarse si no te dan la primera opción. Lo importante es que en la lista haya planes que os apetezcan y llamen la atención. La universidad es un camino que hay que comenzar ilusionado. En la carrera lo pasé regular. Tuve que estudiar mucho, era difícil. Recuerdo lo nerviosa que me ponía en los exámenes, recuerdo las clases llenas, recuerdo los apuntes subrayados con 1000 colores, mi moño en el pelo, mis gafas para estudiar, la biblioteca repleta, el intercambio de apuntes y libros. Estaba rodeada de gente muy buena, aunque eso es cierto que a mí nunca me influyó. Por fin, un 30 de septiembre de 2005, leí mi proyecto fin de carrera y entonces me dije, ya soy ingeniero. Lo había logrado. Todavía a día de hoy me emociona al recordarlo y lo identifico sin duda como uno de los días más felices de mi vida. Había acabado la carrera y sentía que ahora era cuando comenzaba todo. En 2006 entré a trabajar en Navantia, empresa pública especializada en construcción naval, donde después de 17 años continúo. Comencé en la parte de ingeniería de sistemas de combate para buques de guerra. He pasado por distintos puestos, he vivido un montón de experiencias y vivencias, he viajado mucho, he podido conocer este mundo desde diferentes ámbitos. Me siento orgullosa de pertenecer a esta gran empresa y haber vivido con ella todos estos cambios tecnológicos transcurridos en los últimos años. Actualmente estoy en la parte comercial de la división dedicada al negocio de energías verdes, que son aquellas que provienen de fuentes naturales como el sol, el viento, sin causar ningún tipo de contaminación. No me quiero extender mucho más, así que doy paso a mis compañeros que, como yo, trabajan en Navantia. Os van a contar en qué consiste esto de la ingeniería naval y todas las posibilidades que ofrece, porque qué mejor manera de hablar de la ingeniería naval que con personas que trabajan en una empresa dedicada a ella. ¿No os parece? Bueno, pues el primer ponente es Pablo Ferreiro, ingeniero naval y oceánico por la Politécnica de Madrid.
Pablo es aficionado a los relojes mecánicos, a coleccionarlos y arreglarlos cuando resulta sencillo hacerlo, y últimamente a las plumas estilográficas. En general le llama la atención cualquier objeto antiguo susceptible de volver a ser puesto en marcha. También le gusta leer, especialmente novela negra, y volver a ver películas de los años 80 y 90. Se considera reservado, paciente y ligeramente obsesionado con tener todo ordenado. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Virginia. Perdonad. Ahora. Os comparto pantalla. Creo que se ve ya, ¿no? Pues como decía, muchas gracias, Virginia. Como me ha presentado, soy ingeniero naval por la Politécnica de Madrid. Y aquí he preparado algunas fichas para contaros cuál ha sido mi experiencia eligiendo y estudiando una ingeniería. Espero que os sean útiles o como mínimo que os resulten interesantes. He dividido mi charla en 3 apartados para contaros cómo llegué a decidir la carrera que he estudiado, en qué consistió esa carrera y qué es lo que hace un ingeniero naval típico. Y he ido colocando a lo largo de la charla algunos mensajes que me parecen importantes que transmitiros, cosas que me dijeron a mí mientras estudiaba o que he ido descubriendo con el paso del tiempo que son verdad. Bueno, este era yo en el momento que tenía que elegir carrera. La verdad es que estaba bastante perdido. Sabía que quería continuar estudiando después del instituto, pero no sabía qué elegir. Y aunque a mí sí que me dieron algunas charlas de orientación antes de elegir carrera, mis padres me aconsejaban, mi hermano mayor había terminado los estudios, me contaba lo que había visto, yo seguía bastante perdido. Tenía la lista de posibles carreras a las que dedicar el tiempo de universidad, pero no era capaz de decidirme por una. Lo que sí me hizo plantearme en serio la elección de carrera fue una cosa que me dijeron y es de esas cosas que creo que es verdad. Y siento daros la mala noticia, pero vuestro puesto laboral probablemente vaya a ser el sitio donde paséis la mayor parte del tiempo el resto de vuestra vida. Y con esto lo que quiero decir es que más vale que os guste en lo que trabajéis, porque si no se os puede hacer muy largo. Y dicho así, parece que la elección de carrera pues es crítico, ¿no? Es una decisión para toda la vida y casi parece una decisión a vida o muerte, ¿no? Pero bueno, otro de los mensajes es que eligiendo una ingeniería, la decisión no es tan crítica, porque yo tengo la teoría de que un ingeniero es multipropósito, es decir, que es capaz de adaptarse a muchas situaciones y a muchas posiciones diferentes, porque tiene la capacidad de aprender lo que sea que necesite para desempeñar casi cualquier puesto de trabajo, por lo que se os abrirán, creo, un abanico muy grande de posibilidades de posibles trabajos estudiando una ingeniería. Dicho esto, y volviendo al tema de elegir carrera, para mí yo me lo imagino un poco como estar delante de un mostrador con helados de muchos sabores diferentes y no saber con cuál quedarte. En mi caso, me ayudó a decidirme el ir descartando lo que sabía y estaba seguro que no me interesaba, combinándolo un poco con lo que sí me interesaba y me llamaba la atención. Sabía que quería estudiar una carrera técnica, eso lo tenía claro. También quería dedicarme a algo en lo que se construyeran cosas que literalmente fueran grandes, que se vieran y se viera el fruto del trabajo, ¿no? Se pudiera apreciar. Luego también me gustaba y me gusta el mar y todo lo que tiene que ver con los barcos. Mi familia es de zona de costa, de Galicia, y bueno, y todo eso me atraía. Así que combinando por un lado lo que no me interesaba con lo que sí que me llamaba la atención, acabé quedándome con ingeniería naval. O sea, es decir, ya sabía el lado que quería elegir, ¿no? Y bueno, afortunadamente me dio la nota de selectividad para acceder a la carrera y para allá que me fui. En este segundo apartado os cuento brevemente en qué consistió mi carrera. Lo primero, advertiros que estudié con un plan de estudios que ha cambiado mucho. Ahora se estudia unos años para conseguir el título del grado y luego otros más para conseguir el del máster. Cuando estudié yo, estudiabas todos los años de la carrera, 6 en total, y te daban el título de ingeniero. Pero bueno, básicamente se sigue estudiando lo mismo, aunque el orden de las asignaturas y el contenido pueda haber variado ligeramente.
Y para contaros lo que estudié, empiezo enseñando algunas fotos de mi escuela, yo también, que es parte de la Politécnica de Madrid. Está en la ciudad universitaria, muy cerca del Faro de Moncloa. El sitio la verdad es que es bonito, es un edificio antiguo, muy bien cuidado, rodeado de césped. Daba gusto ir aunque fuese a examinarse. Y la carrera no fue fácil, pero vamos, eso ninguna ingeniería lo es. Sobre todo los primeros exámenes del primer año son un choque brutal con la realidad, porque no estás acostumbrado a que de cada 100 alumnos que se examinen no apruebe ninguno, o apruebe uno o dos, y que la nota media de todos esté en el 1,5, en el 2. Yo por lo menos, y casi nadie estaba acostumbrado a unos suspensos tan contundentes, ¿no? Con esto quiero decir que la carrera fue dura y exigió esfuerzo y dedicarle mucho tiempo, pero también al final te das cuenta que valió mucho la pena el tiempo y el esfuerzo invertidos. Creo que hay pocas experiencias más gratificantes que enfrentarte a una asignatura difícil de la que al principio no te enteras de nada y después de estudiar duro, comprobar que sabes resolver los problemas que te plantean en el examen. Y bueno, aquí puede que no se vea bien, pero he rescatado la lista de asignaturas de la carrera, fueron 44 en total, divididas en 6 cursos, y para conseguir el título había que presentar al final un proyecto fin de carrera y defenderlo delante de un tribunal de profesores. Este proyecto consistía fundamentalmente en diseñar un barco y redactar su especificación técnica. Los 2 primeros años de carrera fueron básicamente asignaturas de matemáticas y física y dibujo, con un poquito de química, y a partir del tercer año, sin dejar ni las matemáticas ni la física, ya empezamos a recibir pinceladas de lo que era la construcción naval y eso, claro, nos motivaba porque al fin y al cabo nos habíamos metido en esta escuela para estudiar eso. Ya los últimos años sí que fueron de asignaturas específicas de la ingeniería naval, todo cosas que no enseñan en ningún sitio que no sea una escuela de navales. Recuerdo con un especial cariño la asignatura de teoría del buque y sus prácticas en el canal de ensayos. La foto de esta ficha es del canal de ensayos de la escuela. Consistía en hacer navegar modelos de cascos para hacer cálculos como el de su resistencia al avance y a mí me parecía que era lo más propio a lo que se podía dedicar un ingeniero naval. Y todavía recuerdo lo que nos dijo un profesor, y es que para ser buen ingeniero él consideraba que sobre todo hacía falta estas 3 cosas. Saber bien inglés, saber física, como os podéis imaginar, él daba física, y aplicar el sentido común. Y la verdad es que creo que después de unos años estudiando y trabajando, creo que no iba tan desencaminado. Pero además de esto, de estudiar la carrera, inglés y aplicar el sentido común, a un ingeniero siempre le vendrá bien ampliar sus conocimientos. Un consejo típico que nos daban y que creo que era bueno es que estudiáramos, aparte de la carrera, algo relacionado con la gestión de empresas, con empresariales, con la administración de empresas, o un buen máster al terminar la carrera. El trabajo de un ingeniero en cualquier empresa es muy importante, pero lo cierto es que los que dirigen las empresas son gestores, no son ingenieros. Y bueno, a un ingeniero convertirse en gestor le puede resultar relativamente fácil, pero el camino a la inversa no lo es tanto. Aún así, si la idea de saliros de vuestro campo de la ingeniería no os atrayese, también puede ser buena idea especializaros en algún campo técnico dentro de vuestra ingeniería. La tecnología avanza mucho en muy poco tiempo y cada vez hay que especializarse más. Por ejemplo, en el caso de los barcos, hace 100 años que no eran tan sofisticados como ahora, un único ingeniero podía saber todo lo necesario para diseñarlo y construirlo. Hoy en día eso es impensable. Necesitas a un ingeniero naval que sepa mucho de estructuras, a otro que sepa mucho de propulsión, etcétera. Cada uno de esos subcampos dentro de la ingeniería tiene cada vez más cosas que conocer. Y en definitiva, que cualquier ingeniería que estudiéis y que elijáis va a ser dura de sacar, pero dedicándole tiempo y esfuerzo y estudiando duro, la sacáis seguro. Y en el proceso aprenderéis a pensar y a razonar de una manera que no os enseñan en ningún otro sitio, de manera que tanto para trabajar de lo que has estudiado como para trabajar de otra cosa diferente vas a ser capaz. Y esto me lleva a otro de los mensajes que creo que ya he adelantado, y es que un ingeniero es multipropósito, es capaz de hacer muchas cosas distintas y de desenvolverse muy bien en casi cualquier situación de su vida laboral. Y
Y para ilustrar esto, he puesto aquí algunos ejemplos, todos reales, de ingenieros que no se dedican a la ingeniería, a lo que han estudiado. Por ejemplo, puedes hacerte ingeniero y ganar el Oscar por los efectos especiales de una película. En El Señor de los Anillos hay escenas de la lava de un volcán que se generaron por ordenador y fueron generados por una empresa española que se llama Next Limit, que está dirigida por un ingeniero aeronáutico y otro naval. Ganaron el Oscar porque nadie había sido capaz de simular el movimiento de la lava de una manera tan realista como ellos. Y lo consiguieron simplemente aplicando sus conocimientos de mecánica de fluidos que adquirieron durante la carrera. En la ingeniería naval es una asignatura importante por el fluido en el que se mueven los barcos, que es el agua, pero supieron aplicar los mismos modelos y las mismas fórmulas a un fluido más denso como es la lava. Otros ingenieros que se dedican a cosas diferentes son el jefe de Amazon, por ejemplo, o el entrenador del Betis ahora mismo, y a uno que conoceréis bien que es al presidente del Real Madrid, que es ingeniero de caminos. Y todo esto para que veáis que estudiar una ingeniería os puede permitir destacar en áreas a las que probablemente ni os hayáis planteado dedicaros, porque el ser ingenieros, y estoy seguro de ello, les ha dado a estas personas una capacidad de trabajo tan grande que les ha ayudado a llegar y a destacar a donde han llegado y donde han destacado. Y ahora ya, como tercer bloque de la presentación, os cuento brevemente a lo que se puede dedicar un ingeniero naval típico. Aunque haya puesto ejemplos de la versatilidad de estudiar ingeniería, también es interesante que veáis por encima cuál es el trabajo de alguien que se ha preparado para construir barcos. Las imágenes que vais a ver son todas de buques militares porque dio la casualidad que cuando terminé de trabajar conseguí una beca en Navantia, que se dedica a la construcción de buques militares, y bueno, y después de un par de años de prácticas conseguí un trabajo fijo aquí, y aquí sigo. Pero bueno, la construcción de cualquiera de estos barcos no es nada diferente a la de otros tipos de barcos de un tamaño similar. Y lo primero es contaros que los barcos se construyen a pedazos. En la imagen podéis ver, en la imagen de arriba, una fragata española navegando, una F100, y debajo lo que se llama su despiece en bloques, que son cada uno de los trozos que se construyen de manera independiente unos de otros y que luego se juntan entre ellos como en un puzzle gigantesco para formar el barco entero. Y pensad que un barco tiene que ser autosuficiente. Sale a navegar durante un mes, por ejemplo, y en ese tiempo la tripulación a bordo tiene que trabajar, tiene que descansar, tiene que poder comer, cargar el móvil, ir al baño, cosas que haces en la vida diaria, ¿no? En la vida normal. Para todo eso necesitan agua dulce, no el agua salada del mar, necesitan tener enchufes de los que salga electricidad. Así que el barco tendrá que generar y almacenar sus propios recursos. Por eso un barco está lleno de tuberías, de cables y de equipos por todas partes que permiten la vida a bordo. Pues cada uno de estos trozos o de estos bloques que se construyen en el astillero se construyen incluyendo todos esos tuberías y casi todos esos equipos que necesitan llevar, y luego una vez terminados se unen entre sí para formar el barco entero. Y tened en cuenta que son bloques bastante grandes. En un barco como el de la foto, que tiene más de 100 metros de eslora, cada bloque puede ser del orden de los 10 metros, tener 10 metros también de largo, ¿no? Y están hechos todos de acero, con lo cual pesan muchas toneladas. La operación de unir esos trozos para poder soldarlos entre sí es algo que hay que hacer con mucho cuidado y con mucha precisión. Y estas son fotos reales del astillero de mi empresa en Ferrol. Veis cómo hay bloques que ya están unidos en la grada y en la imagen de la izquierda como hay uno que se está acercando colgado de una grúa que no se ve. Y para que os hagáis una idea del tamaño de estos bloques, las figuras vestidas de azul son operarios del astillero. O sea que ya veis que son bloques muy grandes. Poco a poco se van uniendo todos entre sí y el barco va cogiendo forma en la grada. Y luego, al final de muchos meses de trabajo y de muchas horas en la oficina, el barco se termina y se deja resbalar por la grada sobre la que se ha construido. Es lo que se llama la botadura. Y la sensación es la que os contaba de antes de terminar la carrera. Te das cuenta que ha exigido mucho esfuerzo, pero que al final también vale mucho la pena. Y lo que estáis viendo es lo que pasa justo después de estrellar la típica botella de champán o de vino contra el casco y de bautizar al barco. Y luego lo que veis de regarlo con mangueras
no tiene más razón que hacer la ceremonia un poco más vistosa. Y bueno, hasta ahora os he hablado del proceso de construcción típico de un barco tal y como se lleva haciendo en los últimos 40 o 50 años y probablemente se siga haciendo así durante mucho tiempo más. Pero hoy en día no solo se construyen barcos, también hay que construir lo que se llaman sus gemelos digitales. Por cada barco que se bote, habrá una réplica exacta en unos servidores que se comunican con el barco real mientras navega y al mismo tiempo con el astillero que lo ha construido en tierra. De esa manera, cualquier cosa que pase a bordo puede ser vista en tiempo real en el gemelo, por ejemplo, el fallo de un motor, y se puede arreglar sobre la marcha. Así el barco evita tener que volver a tierra a reparar. Es más, el gemelo digital podrá anticipar la posibilidad de que se produzcan fallos en función de cómo está navegando el barco y de esa manera proponer con antelación la solución para evitar que se produzcan fallos en ningún caso. Y claro, eso es una ventaja muy grande para que los barcos puedan navegar durante más tiempo y de una forma más segura. En fin, y ya para ir terminando, os dejo un resumen de las ideas que me parecía importante transmitir y que he ido dejando caer a lo largo de la presentación. Lo primero que os tiene que gustar vuestro trabajo, porque es donde vais a pasar la mayor parte del resto de vuestra vida. Segundo, que estudiando una ingeniería aprendes a pensar y a razonar como no lo aprendes en ningún otro sitio. Y enlazado con esto, que un ingeniero es multipropósito, será capaz de hacer cualquier cosa que se proponga, por lo que estudiando ingeniería se os abre un gran abanico de posibilidades de puestos de trabajos a los que optar. Y luego, en cuarto lugar y en último lugar, no os pretendo engañar, cualquier carrera de estas técnicas, cualquier ingeniería exige mucho esfuerzo, pero al final vale la pena haberlo dedicado. Lo último es dejaros mi dirección de correo por si queréis preguntar algo o surge alguna duda. Incluso os puedo pasar algún apunte de la carrera para que os hagáis una idea de la clase de cosas que se estudian. Luego os recomendaría que visitaseis las páginas de las universidades donde se imparte ingeniería para ver qué pinta tienen, ¿no? Y qué es lo que enseñan. También os diría de meteros en empresas que podáis saber que emplean a ingenieros para saber a qué se dedican. Os dejo ahí el enlace a mi empresa por si tenéis la curiosidad de verlo. Y luego tenemos un compañero que tiene un podcast muy interesante que se llama La mente de un ingeniero y en uno de sus últimos capítulos entrevista a un profesor de la escuela y hablan un poco pues, de los estudios y de la carrera de ingeniería naval. A mí la verdad es que me pareció muy interesante y os lo recomiendo también que lo busquéis y le dediquéis un rato para escucharlo. En fin, ahora ya sí que os dejo. Yo solo os he enseñado algunas fotos de barcos, pero la ingeniería naval tiene muchas más aplicaciones, como veréis a continuación. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias por dedicar el tiempo a ver la presentación y bueno, estoy abierto a las preguntas que queráis hacer. Un saludo. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. A continuación os presento al segundo ponente, Adolfo García, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza. Bueno, a Adolfo le encanta el senderismo, solo, en familia o con amigos. Disfruta desde los preparativos hasta el regreso, en el que se rememoran las mil anécdotas que han ocurrido en la ruta. Historiador y físico frustrado, aprovecha los pocos ratos libres que le quedan para leer novelas históricas y ver algún que otro vídeo divulgativo de física de partículas a riesgo de que sus hijos le tachen de friki. Se considera sociable, alegre y algo irónico. Cuando quieras, Adolfo. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, pues voy a compartir con vosotros un poco de mi experiencia también a la hora de elegir carrera y de su estudio, pero me voy a focalizar más en la parte del trabajo que estoy desarrollando ahora mismo, del producto en el que llevo trabajando los últimos 15 años, que me apasiona y quisiera compartir con vosotros en esta charla. A ver, voy a compartir la presentación que he preparado. Un segundito. ¿Me confirmáis que la veis ya bien?
Sí. Sí, perfectamente. Se ve, sí, sí. Perfectamente, Adolfo. Pues nada, pues eso, en primer lugar agradeceros la oportunidad que nos dais tanto a mis compañeros como a mí de poder acercar a todos vosotros, a los chicos que están ahora estudiando en el instituto y en el bachillerato, pues lo que para nosotros es el apasionante mundo de la ingeniería y en concreto de la ingeniería naval, aunque como veréis, tanto Virginia como yo pues somos ingenieros de telecomunicaciones. A mí me ha tocado hablaros, como comentaba antes Pablo, de otro de los productos u otro de las tareas que desarrolla un ingeniero naval, que es el mundo de los submarinos. Que dentro de lo que es la ingeniería naval, pues es el producto tecnológicamente más avanzado y más complejo, fundamentalmente por la cantidad de sistemas que integra en un espacio muy reducido y operando en un entorno muy complicado, como es las profundidades del océano, donde hay una presión de agua actuando sobre él de forma continua y está aislado de cualquier medio de rescate próximo. Bueno, primero hablaros un poquito de mí. Como comentaba Virginia, mi nombre es Adolfo, soy de aquí de Cartagena, la provincia de Murcia. Aunque nací aquí, cursé aquí los estudios primarios, realmente lo que es el bachillerato y la ingeniería las cursé en Zaragoza. Aunque el hecho de nacer en Cartagena imprime carácter, como sabéis, y si no lo sabéis, aquí os he puesto unas fotos, pues Cartagena es una ciudad ligada al mundo marino, al mundo naval y a la construcción naval, pues desde la antigüedad, desde hace más de 3.000 años. Tenemos la suerte de estar ubicados en una zona de costa especialmente protegida y al abrigo de los vientos, y pues desde la época de los romanos hemos mantenido aquí pues, puertos navales, puertos militares e industria de construcción de buques. Por ello el mundo naval siempre me ha atraído desde pequeño. Pero bueno, por circunstancias en Zaragoza pues no había ingeniería naval. Como bien ha dicho Virginia al principio, en esos momentos, finales de los años 90, pues se aventuraba un cambio tecnológico importante, telefonía móvil, datos, la explosión de Internet. Y bueno, pues me decidí por la ingeniería de telecomunicaciones. Suscribo todo lo que os ha contado Pablo, es decir, es una carrera que requiere esfuerzo, como todas las carreras técnicas, pero luego es bastante agradecida en el sentido de que el esfuerzo se ve recompensado y la satisfacción de ser capaz de iniciar una asignatura apenas entendiendo nada y acabar siendo capaz de resolver problemas complejos, pues genera un alto grado de satisfacción. El tema del inglés o de los idiomas, también fundamental, suscribo lo que comentaba Pablo, como veréis ahí, yo mi último año lo desarrollé en la Universidad Técnica de Dinamarca, en Copenhague, donde pude hacer el proyecto fin de carrera. Y no solo me permitió profundizar en el conocimiento de otro idioma, como fue el inglés en ese caso, sino trabajar en ambientes multiculturales, colaborativos, generando proyectos en equipo, y es algo que luego se parece mucho a lo que es el trabajo real en el mundo laboral. Es decir, en el mundo laboral es complicado que encontréis trabajos en los que estéis vosotros solos en una habitación y con un ordenador, sino que trabajaréis en proyectos complejos donde aportará mucha gente y deberéis trabajar de forma coordinada, comunicándoos con ellos y siendo capaz de gestionar emociones y de gestionar equipos, con lo cual es una parte también importante a desarrollar durante la carrera. Como os comentaba, finalmente me decanté por telecomunicaciones, pero nada más terminar la carrera, eché el currículum en Navantia, en la empresa de construcción naval. Como comentaba también Pablo, una ingeniería es bastante transversal, es multipropósito, creo que es la palabra que utilizaba él, con lo cual, aunque la elección de una carrera siempre es un punto crítico donde todos a esa edad pues estamos preocupados porque parece que con eso marcamos nuestro futuro para siempre, dentro de la importancia que tiene la decisión, la ingeniería
sí que permite moverte en diferentes entornos, diferentes formas de trabajo, más técnicas, más de gestión, diferentes áreas de conocimiento. Por ejemplo, telecomunicaciones te permite trabajar desde la industria naval, donde estoy trabajando yo ahora, a la industria biomédica, desarrollando aparatos para hacer tomografías, desde las comunicaciones, telefonía móvil, la informática, con lo cual te permite ir saltando de diferentes áreas o diferentes entornos laborales sin mucha dificultad. Da unas capacidades o unas herramientas básicas, como comentaba Pablo, de cómo razonar, cómo estructurar los problemas, cómo enfrentarte a ellos, que luego son aplicables a multitud de otros trabajos sin mucha complejidad. Dentro de lo que es Navantia, yo empecé a trabajar, como os comento, muy joven, con apenas 22, 23 años, recién salido de la carrera, y mis primeros trabajos, mis primeros 10 años estuvieron centrados en la producción, fundamentalmente en lo que se conoce como lo que en Navantia conocemos como el departamento de pruebas. Aquí realmente recibíamos los barcos una vez fabricados y mi trabajo principal era arrancar los diferentes sistemas del buque relacionados en ese momento pues, con las comunicaciones, que era mi especialidad, y comprobar que funcionaban según lo diseñado y según lo especificado, y enseñárselo al cliente, en este caso la Armada Española o diferentes armadas. En esos primeros años trabajé en buques de superficie y también inicié mi trabajo y entré en contacto por primera vez con el mundo de los submarinos. En concreto, con 4 submarinos, 2 submarinos que entregamos a la Armada chilena y otros 2 submarinos que entregamos a la Armada malasia. Ese proceso de pruebas lleva varias fases. Primero se hacen pruebas amarradas con los buques amarrados en el puerto y después se hacen pruebas con los buques navegando. Esa primera fase de trabajo pues, fue muy excitante porque pude aplicar casi todo el conocimiento que había aprendido en la carrera en mi trabajo, lo cual me pareció o me hizo muy afortunado. Hablando con amigos, en la mayoría de los casos la gente siempre se frustraba mucho porque después de 5 o 6 años estudiando una carrera, sus primeros puestos o sus primeros trabajos nada tenían que ver con las asignaturas que habían estado estudiando. En este caso, o en mi caso, fue totalmente lo contrario. Es decir, desde el primer momento pude poner en práctica conocimientos que había estudiado durante la carrera, teoría de antenas, potencias de transmisión, cálculos, con lo cual fue muy estimulante. Además de la parte técnica, el hecho de comenzar mi vida laboral en producción también me permitió ver los diferentes perfiles profesionales que son necesarios para desarrollar proyectos complejos, desde ingenieros hasta electricistas, soldadores, mecánicos, y qué es lo que cada uno de ellos aporta para dar valor al producto final que entregamos al cliente. En el año 2013 pasé a ingeniería, a la parte de diseño y desarrollo, y ahí estuve 10 años y actualmente estoy desarrollando un programa para la Armada en lo referente al sostenimiento o al mantenimiento de los submarinos españoles una vez se entreguen a la Armada a lo largo de este año. Aunque ya Pablo y Virginia han hablado un poquito de nuestra empresa, simplemente para que la conozcáis, es una empresa pública que pertenece al Estado español, ya que la labor que desempeñamos, que es la de construcción de buques de guerra, pues es un activo estratégico para España y, por tanto, pues, pertenece al Estado español. Está distribuida en 4 zonas geográficas, las oficinas centrales que están en Madrid, y después hay 3 núcleos industriales donde se fabrican los barcos y submarinos, que están en Ferrol, Cartagena y Cádiz, cada uno de los cuales está adosado o tiene al lado un arsenal de la Armada Española. Además, contamos con sucursales en otros países, como pueden ser Australia o Arabia, donde también vendemos nuestros productos. Como veréis, la mayor parte de las personas que trabajan en Navantia, más del 75%, están dedicadas a las nuevas construcciones, es decir, a la fabricación de barcos y submarinos, y más del 20% del total de la plantilla de Navantia son ingenieros, con lo cual Navantia está transitando, se está convirtiendo en una empresa
muy tecnológica, centrada en la ingeniería y en dar servicio de ingeniería no solo a España, sino a otros países. Ahora, si hablamos un poquito más ya de lo que es el producto al que me dedico y en el que llevo trabajando, como os comentaba, los últimos 15 años, pues os voy a poner un poco en antecedentes del cómo ha evolucionado el mundo submarino, cómo la ingeniería ha ido desarrollando estos productos hasta convertirlos en los productos altamente tecnológicos que son hoy. Y contaros un poquito cómo es el submarino español, el que estamos diseñando actualmente y fabricando aquí en Cartagena. A la derecha os he puesto una pequeña tabla, un pequeño gráfico de cómo ha ido evolucionando el submarino a lo largo de la historia. No me remonto a algunos conatos que hubo en la época romana o griega, sino que realmente el primer submarino considerado como tal es del siglo XVII, del año 1620. Es un submarino holandés que, como veis ahí, va a remos. Estaba fabricado de madera, recubierto de piel de animal engrasada y nada, era muy rudimentario, apenas podía estar en inmersión unas pocas horas y por supuesto no sumergirse más de unos pocos metros a riesgo de que el agua comenzara a entrar en el submarino, llamémoslo así, aunque realmente es más bien un artefacto. Durante los siguientes 200, 250 años apenas evolucionó el concepto de submarino. La tecnología y la ingeniería no se había desarrollado lo suficiente para avanzar mucho más, y no es ya hasta el siglo XIX, con la revolución industrial, el conocimiento de otros materiales y de otras tecnologías, cuando ya comienzan a aparecer submarinos semejantes o algo más parecidos a la idea de submarino que tenemos actualmente. En el año 1863 aparece el Plongeur, que es un submarino francés, que ya es el primero que no depende para mover la hélice de una persona que esté girando una manivela o una rueda, sino que ya esa hélice se mueve con aire, con energía neumática. Y ya en el año 1900 aparece el primer submarino como tal, que es el USS Holland, que es el primer submarino que ya tiene electricidad o energía eléctrica en forma de baterías para mover una hélice y motores diésel que son capaces de generar la electricidad o la energía para cargar esas baterías. Por último, se destaca el hito de la construcción y el diseño del primer submarino nuclear, que tiene una planta nuclear para producir la energía del submarino, que es americano, y es de los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial. A la izquierda veréis un poco cuál es el funcionamiento o el concepto por el cual funcionan los submarinos. Básicamente está basado en el principio de Arquímedes y consiste en que hay una cámara hermética que se conoce como casco resistente, donde no hay agua y dentro de la cual están los equipos y el personal que tripula el submarino, y en su exterior hay unos tanques que se conocen como tanques de lastre que se llenan de agua cuando el submarino quiere sumergirse o se llenan de aire expulsando ese agua cuando el submarino quiere volver a la superficie, cambiando la relación entre la masa del submarino o lo que pesa el submarino y el volumen del submarino, que es el agua que desplaza dentro del agua. Hay otro concepto importante en el mundo del submarino, que es el concepto del snorkel. Como hemos comentado antes, los submarinos actuales no nucleares, para cargar o recargar esas baterías que van a permitir mover a la hélice cuando el submarino está en inmersión, llevan unos motores diésel que generan la electricidad para recargar esas baterías. Lógicamente, los motores diésel necesitan de aire, necesitan de oxígeno para que se produzca la combustión, y ese oxígeno lo obtienen a través de un tubo que les permite usar esos motores con el barco debajo del agua. Ese es el concepto de snorkel. No quería dejar pasar la ocasión, como buen cartagenero, de destacar la figura de Isaac Peral. En el gráfico anterior no aparecía, básicamente era un gráfico anglosajón y, bueno, pues como siempre, pues se denosta un poco, no se tiene en cuenta a la ingeniería española y a los inventores españoles, pero bueno, la contribución de Isaac Peral al mundo de los submarinos es muy relevante. Aquí es un marino e ingeniero nacido aquí en Cartagena,
y desarrolló en 1888 el primer submarino con propulsión eléctrica. Luego, como habéis visto, Holland le incorporó los motores diésel, pero el primer submarino que movía sus hélices mediante unas baterías y electricidad fue un submarino diseñado y construido en España, y fue gracias a Isaac Peral. Además, este submarino incluía una novedad también, que era el primer submarino capaz de lanzar torpedos en inmersión. Con lo cual fue una figura muy destacada y muy importante en el desarrollo de los submarinos modernos. Los submarinos en la Armada Española han estado siempre en la punta de lanza de la tecnología y han ido evolucionando en los últimos 100 años de forma muy destacada. Por ejemplo, el primer submarino, no el que os mostraba antes, sino el primer submarino que tuvo la Armada Real, se compró a Estados Unidos, era de la clase Holland, como somos la misma clase que os he contado antes, y fue el primer submarino de la Armada que tuvo motores diésel. Hasta ese momento, el resto de submarinos de barcos de la Armada iban a vapor, y el primero que incorporó motores diésel fue este submarino. Durante los años siguientes, años 1920, 1930, se construyeron en España los primeros submarinos. Se construyeron aquí en Cartagena, en el astillero de Navantia, entonces no se llamaba Navantia, pero en este mismo astillero, y se construyeron bajo licencia, es decir, el diseño era extranjero, era de otros países, y aquí en Cartagena lo único que se hacía era construirlos. La clase D, que es de los años 40, fueron los primeros submarinos que sí que se diseñaron y se construyeron íntegramente en España, aquí en Cartagena. Después de la Guerra Civil, en los años 50-60, se volvió a perder la capacidad de diseño y construcción de submarinos, y entonces la Armada compró 5 submarinos a la Armada americana. Estos fueron los primeros submarinos que tuvo la Armada con capacidad de hacer snorkel, que era el proceso que os comentaba antes, es capaz de arrancar los motores y cargar las baterías del submarino con el submarino debajo del agua, mediante ese tubo que salía hacia el exterior. Y en los años 70 y 80 se construyeron otros 8 submarinos bajo el diseño, bajo licencia francesa, que fueron las clases Daphne y las clases Agosta. Por destacaros algo, la clase Agosta, que son los últimos que se construyeron y que están actualmente en servicio de ellos dos, fueron los primeros submarinos de la Armada Española que tenían la capacidad de filoguiar los torpedos. Es decir, los torpedos, en vez de lanzarse y ir solos hacia el objetivo, van conectados al submarino a través de un hilo de fibra óptica que los guía. Actualmente el astillero de Navantia, y yo en concreto he estado trabajando los últimos 10 años en el proceso de diseño de la nueva clase de submarinos, que serán los submarinos S-80. Supone un salto tecnológico muy importante. Tener en cuenta que la clase anterior se diseñó hace 40 años, ahí para que os hagáis una idea de cómo evoluciona la tecnología, ahí estáis viendo un móvil de los años 80 con respecto a los móviles que tenemos actualmente. Y además de ese salto tecnológico, el diseño submarino, como comentaba, es muy complejo. También, para que os hagáis una idea, un submarino lleva como 30.000 elementos a bordo. De esos 30.000 elementos hay más de 10.000 tubos y más de 80 kilómetros de cable ruteado en los poco más de 80 metros que mide el submarino. Eso hace que la fabricación de un submarino se asemeje más a la construcción aeroespacial que a la construcción naval, en cuanto a la necesidad de controlar todo el proceso constructivo y de diseño. Este sería el submarino que estamos diseñando actualmente y fabricando. Como os comentaba, tiene más de 80 metros de largo. Está dividido en secciones, en trozos. Cada una de esas secciones hace una función específica. Desde la sección 1, que está en popa, que se dedica a la propulsión y que contiene el motor eléctrico y la hélice. En la sección 2 llevamos los motores diésel, que, como comentábamos, cargan esas baterías. La sección 3 lleva un sistema de propulsión independiente del oxígeno, basado en una pila de combustible y hidrógeno, que ahora está muy de moda, con lo cual también incorporamos esa tecnología en el submarino. Lleva una zona de mando y control para controlar tanto las bombas, válvulas y diferentes elementos mecánicos que lleva el submarino, como todos los elementos del sistema de combate. Y en proa llevamos toda la parte que tiene que ver con el control de las armas, de los torpedos y la habitabilidad, los camarotes de la dotación. Aquí os presento los ojos del submarino. Es decir, el submarino no lleva ventanas, sino que cuando va en inmersión lleva lo que se conocen como sonares,
que son unos elementos que le permiten al submarino captar el ruido o el sonido que hacen los buques en la superficie y ser capaz de estimar a qué distancia se encuentran, a qué rumbo van y a qué velocidad van. Es un sistema muy complejo porque el sonido propagándose en el agua pues tiene características diferentes que en el aire y se propaga no siempre en línea recta y con lo cual pues hace bastante complicado hacer esas estimaciones. Cuando el barco va navegando en superficie o en cota periscópica utiliza otros sensores radioeléctricos como pueden ser radares, periscopios, tiene también unas antenas de comunicación y como os comentaba, si veis en la imagen de arriba más hacia atrás, pues está ese tubo snorkel para admitir el aire y que puedan funcionar los motores diésel. El proceso de construcción del submarino no es exactamente igual que el de la fragata que os comentaba antes Pablo, pero se le asemeja bastante. Lo que es ese casco resistente o esa zona hermética de la que nunca debe entrar el agua se fabrica mediante plancha, que se recibe plana, se curva y se suelda hasta dar forma a las secciones y en paralelo en los talleres se montan los equipos en módulos. Una vez que están montados en esos módulos, se embarcan, como veis en la imagen de arriba a la derecha, dentro de esas secciones. Y cuando las secciones ya están todas con sus módulos dentro, se unen hasta formar el submarino completo. Las pruebas del submarino son más complejas que las pruebas de un buque de superficie normal y se realizan haciendo lo que llamamos hitos de seguridad. Cada vez que se da un paso importante en el proceso de pruebas de un submarino, se tiene que comprobar que todo se ha instalado correctamente y que todo funciona correctamente. En el caso de nuestros submarinos tenemos hasta 11 hitos de este tipo, pues que tienen que ver con el arranque de los diésel, comprobar la hélice en movimiento, con hacer la primera inmersión o con hacer la inmersión a la cota máxima. Y aquí os presento algunas de las imágenes de los últimos hitos que hemos estado pasando del primer submarino de la serie. Y aquí os presento al Isaac Peral en honor al diseñador de submarinos del siglo XIX. Y arriba a la izquierda tenéis la preparación para la puesta a flote que se hizo el año pasado. Arriba a la derecha el momento de la puesta a flote no se hace igual que las fragatas como os ha enseñado Pablo. En este caso lo hacemos con un dique flotante que se hunde hasta dejar el submarino flotando. Abajo a la izquierda la prueba de propulsión, donde se mueve por primera vez la hélice, se hace con el submarino amarrado para ver que todo funciona correctamente. Y abajo a la derecha la primera salida a navegar, que fue en mayo del año pasado. Este año haremos la primera inmersión y a final de año entregaremos el submarino a la Armada. Bueno, pues espero haber despertado en vosotros la curiosidad y la gana de estudiar ingeniería para poder trabajar en proyectos tan interesantes y emocionantes, al menos desde mi punto de vista, como la construcción de un submarino. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por la presentación. Y por último, bueno, pues os presento al último y tercer ponente, Alejandro Fernández. Alejandro es un amante de la naturaleza y la artesanía. Aficionado a la equitación, le gusta dar paseos a caballo por entornos naturales. También le gusta disfrutar de la lectura cuando las obligaciones familiares y de trabajo lo permiten. Alejandro se define como una persona alegre y feliz, con una capacidad desarrollada para adaptarse a las distintas situaciones que la vida le ponga por delante. Cuando quieras, Alejandro. ¿Se me oye? Sí, ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, vale. Vale, muchas gracias, Virginia, y muchas gracias a todos por prestar atención a la presentación. Bueno, se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, como Virginia ha comentado, me llamo Alejandro Fernández Muñoz, soy natural de Sevilla y me licencié en máquinas navales, ahora se conoce como Ingeniería Marítima, en la Universidad de La Coruña. También hice estudios de Ingeniería Técnica Naval en propulsión del buque y también me doctoré en Ciencia de los Materiales en el Departamento de Materiales de la Escuela de Ingenieros Industriales de La Coruña. Actualmente trabajo en Navantia como responsable de proyectos de Synergy Navantia. Bueno, he de decir que aunque soy natural de Sevilla, como he dicho anteriormente, a mí siempre me llamó la atención
viajar y conocer otros sitios. Y el hecho de estudiar en otros lugares, en este caso en Galicia, en Coruña, pues fue un aliciente para mí. Disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y lo recomiendo enormemente. Una de las cosas que realicé durante mis estudios fue una beca Erasmus en Finlandia, en Mariehamn. La beca Erasmus es algo que también recomiendo efusivamente a todas las personas que vayan a estudiar ingeniería o cualquier otra carrera. Creo que es fundamental, especialmente en el mundo en el que vivimos hoy en día, que está tan globalizado. El hecho de poder disfrutar de una de estas becas, porque, bueno, aparte de que se aprenden idiomas, pues uno aprende a relacionarse con otras culturas y bueno, se adquieren una cantidad de experiencias vitales que difícilmente se pueden conseguir de otras formas, ¿no? Con lo cual, tiene un valor altísimo. Es una de esas cosas que creo que te cambia la vida, ¿no? El hacerlo o no hacerlo. Consecuencia seguramente de haber estudiado, de haber tenido esta beca Erasmus, ¿no? Y también de mis estudios en ingeniería marítima y en ingeniería técnica naval en propulsión. Yo he trabajado mucho tiempo en el extranjero. Cuando estaba en Finlandia, después de realizar mi año de Erasmus, estuve trabajando en compañías de cruceros. Y estuve viajando mucho por Letonia, Lituania, Estonia, Suecia, Noruega. Conocí todo lo que es el mar Báltico. Y gracias a mi experiencia, a esa experiencia internacional que tuve allí, luego he estado trabajando en Holanda durante 5 años, en una empresa de ingeniería naval, que también me ha permitido trabajar en proyectos en China, en Estados Unidos, en Dubái, en multitud de sitios, en Alemania, en Bélgica, en multitud de sitios. O sea que esto es algo que además de que es bonito, es el futuro, es el presente, vamos. O sea, tenéis que prepararos para un mundo globalizado donde un ingeniero tiene proyectos que aunque a lo mejor el diseño se haga en España, pero luego se van a implementar en otros países y hay que viajar y hay que relacionarse con gente de distintos sitios. Ahora os voy a pasar a hablar un poco del producto en el que yo estoy trabajando ya desde hace 3 años en Navantia, que son los parques eólicos, ¿no? Los parques eólicos, como ya sabréis, son formas de conseguir energía eléctrica por medio de la fuerza del viento, ¿no? Estos parques pueden estar situados en ambiente marino, lo que se conoce como parques offshore, o pueden ser parques terrestres, ¿no? En inglés se le conoce como onshore, ¿no? Como ahí veis en las imágenes. Pero hay otros tipos de parques, no solo los eólicos, ¿eh? Tenemos centrales hidráulicas, térmicas convencionales, de ciclo combinado, nucleares, las centrales eólicas, ¿no? Que hemos comentado, que es un poco mi ámbito de trabajo ahora. Tenemos las termosolares y fotovoltaicas, de biomasa, residuos, etc. Parques eólicos y subestaciones eléctricas. Los parques eólicos son parques eléctricos en los que se aprovecha la fuerza del viento mediante aerogeneradores para producir electricidad. Estos parques pueden estar onshore o offshore, como se ha comentado anteriormente, ¿no? La electricidad producida por los aerogeneradores es centralizada en una subestación eléctrica donde se procesa, se prepara para su transporte en alta tensión mediante transformadores a otras subestaciones de distribución para los consumidores finales de la energía, ¿no? La electricidad se produce en el mar con los aerogeneradores, en el caso de que sea offshore, que es normalmente el principal trabajo en el que yo me desenvuelvo,
Y en ese mismo campo offshore se encuentra una subestación eléctrica, donde esa electricidad que produce cada aerogenerador se concentra. Ahí se trata y se manda a tierra, a otra subestación en tierra, donde se distribuye ya a los consumidores finales. Aquí tenemos un esquema básico de un parque eólico, en este caso flotante, ¿no? No siempre tiene por qué ser flotante, pueden ser de cimentación. Pero el futuro son los flotantes, eso sí es verdad. Ahí en el esquema podéis ver los aerogeneradores, ¿no? Están marcadas como turbine. Eso es lo que produce la electricidad aprovechando la fuerza del viento. Y esa electricidad se manda mediante unos cables a la subestación eléctrica, que está ahí también flotante. Ahí esa electricidad que se recibe de esos aerogeneradores, normalmente en media tensión, se trata, se eleva a alta tensión y bueno, hay una serie de procesos y se manda a tierra por otro cable que se le conoce como sport cable a las subestaciones en tierra donde ya se distribuye a los consumidores. Este sería un esquema básico de un campo eólico marino, ¿vale? ¿Qué ventajas y desventajas tiene la energía eólica? Bueno, pues la ventaja es una energía renovable, ¿no? En principio no se agota, no genera residuos tóxicos, tiene un transporte ecológico, no necesita de conductos ni otros medios contaminantes, se vierte directamente a la red, es relativamente barata de producir y mantener, aunque los costes de fabricación y montaje offshore son caros. Eso es verdad. Tanto los estándares de fabricación de las subestaciones, de los campos offshore, como el montaje son muy caros. Y además es difícil encontrar los espacios de tiempo porque suelen estar ya contratados con mucho tiempo de antelación para poder hacerlo. Entonces, tienes que ser muy previsor. Es una energía limpia que ayuda a la reducción de la capa de ozono. La desventaja no es constante, como depende del viento, pues no es una electricidad constante. Puede afectar a la fauna en algunos sitios, sobre todo los campos terrestres. Se ha detectado que algunas veces afectan a las aves, ¿no? Y generan ruido y tienen un impacto visual, ¿no? Que algunas veces genera problemas. Parques eólicos marinos. Vamos a ver las partes de los distintos parques. Los aerogeneradores. Los alternadores, WTG, Wind Turbine Generator, es como se le conoce en inglés, de las centrales eléctricas, genera la energía en media tensión, como os comentaba antes. Esta tensión es transformada por los transformadores elevadores al mismo nivel de la tensión de la red de transporte a la cual se conectan. Eso se hace en la subestación eléctrica. Actualmente los aerogeneradores comúnmente usados son de 10 y 15 megavatios y ya se están desarrollando algunos de hasta 20 megavatios. Ha habido una evolución muy grande desde los 90 a día de hoy en la potencia y la eficacia de estos aerogeneradores. Ahí podéis ver un poco en la imagen de la derecha los primeros aerogeneradores, que estábamos hablando de medio megavatio de potencia en los años a principios de los 90 y tenían unos diámetros de 35 metros. Si los comparamos con los de ahora, bueno, a 2016 está en la imagen, estamos hablando de diámetros de 164 metros con potencia de 8 megavatios. Y ya os digo en el texto que los hay de 10 y de 15 megavatios. Son los más grandes actualmente y ya se están desarrollando los de 20. O sea que esto es un campo de desarrollo.
son enormes. Ahí podéis ver la imagen de un Boeing 747 al lado de los aerogeneradores más grandes que tenemos hoy en día. Estos aerogeneradores pueden estar flotando, como hemos visto en el esquema inicial de un campo eólico flotante, o pueden estar cimentados. Es las dos grandes la gran diferencia, ¿no? Si es por cimentación o es flotante. Si es por cimentación, puede ser por monopile, que sería el sistema más simple, que es un cilindro, que es una especie de espirro que se clava en el suelo marino, y sobre ese espirro se mete un tubo que se llena de una especie de hormigón, y cuando ya está curado ese hormigón, pues quedaría cimentado. Eso sería el monopile, que es la primera imagen de la izquierda. O utilizando jacket. La jacket es una estructura tubular de acero, que en vez de un espirro tendría varios, ¿no? Los espirros en este mundillo no se conocen como espirros, se conocen como piles. Son los piles. Eso sería la parte de cimentación, los que están cimentados, y luego están los flotantes, que tienen un sistema de anclaje al fondo marino. Ahí podéis ver las distintas opciones de anclaje al fondo marino, bien por los TLP, que son los Tension Leg Platform, que son unas cadenas, digamos, que están tensas, que mantienen al aerogenerador en su posición, o bien un sistema de cadenas por catenaria, que también al final son distintas formas de mantener el aerogenerador en su posición, ¿vale? Lo importante es que estén en su posición y que no cambien, porque podrían afectar al funcionamiento de otros que están al lado, ¿no? Este sería un ejemplo esquemático de una subestación con una jacket. Las jackets, como están también en el campo eléctrico, pues también podrían estar mediante una estructura flotante o cimentada, como en el caso de los aerogeneradores. En este caso, cimentada. Volvemos a ver una estructura de jacket, que es una estructura metálica, tubular, sobre la que se pone la topside, que se conoce como topside, que es la subestación, que es digamos, la subestación donde recibe esa electricidad de los distintos aerogeneradores y se transforma y se prepara para exportarla a tierra, ¿no? Para que los consumidores en tierra puedan aprovechar esa electricidad. Y la parte de la cimentación, que ahí en el dibujo lo podéis ver como foundation, ahí es donde estarían metidos los piles, esos espirros que os comentaba antes, en el mundo offshore, de eólica offshore se le conocen como piles, que están clavados, ¿no? y cementados ahí, dándole rigidez y fuerza a lo que es la base de la estructura, ¿vale? Para que con la actuación de olas, viento y todo eso no se mueva. La topside, disposición general y partes. Esto sería la topside. Esto es más o menos un corte transversal de cómo sería la topside, la subestación. Son distintas cubiertas donde están los equipos. Los equipos más importantes de la topside son los transformadores de alta, que son los que transforman la electricidad en media tensión que viene de los aerogeneradores, la transforman en alta tensión para mandarla a tierra. Y ahí hay un montón de otros distintos equipos, ¿no? Hay acomodación, hay tanques perdón, un momento. Hay
tanques de drenaje, hay equipos de muchos tipos, ¿no? Tubería de fuel, tubería de agua, tuberías de drenaje, HVAC, ventilación, hay multitud de equipos que son para el funcionamiento de la subestación. En esa subestación podéis ver en la parte exterior lo que se conocen, aquí en el astillero se le conoce como balconcillos, son los external walkways, que son las rutas de escape, digamos, de las distintas cubiertas de la subestación. Y en la parte superior podéis ver una grúa que se utiliza tanto para el mantenimiento de los distintos equipos, para si hay que mover equipo pesado, pues se utiliza mediante unas escotillas que hay en el tejado de la subestación, como para también subir pues aprovisionamiento, piezas de repuesto de los barcos, de los barcos de apoyo, etcétera. Pasamos. La yaque, disposición general y sus partes. La yaque, como he comentado antes, cuando se dice yaque ya se entiende que nos estamos refiriendo a cimentación, a un soporte por cimentación. Es una estructura metálica, normalmente tubular, sobre la que se apoya la subestación. La yaque suele constar de una cubierta, que es la cubierta que está arriba, que se llama cable deck. Esa cable deck es la cubierta sobre la que recibe los cables de los aerogeneradores y los cables que van a tierra, o sea, los array cables, que son los cables que te traen la potencia de los aerogeneradores, y los export cables, que son los cables que mandan la potencia que estás tratando tú en la subestación a tierra. Distintas partes de la yaque, pues los hang-off de los J-tubes. Los J-tubes son los cables de array y de export, vienen por el lecho marino y suben por unos tubos que tienen forma de J, por eso se le conoce como J-tube. Que se ve ahí en la imagen central uno de ellos, este sería el J-tube. Por aquí el cable viene por aquí, por el lecho marino, sube por el tubo hasta la parte de arriba. En la parte de arriba hay un elemento que se conoce como hang-off, que es un equipo que lo que hace es sujetar el cable. Los Wall-to-Wall Landing Area. Los Wall-to-Wall Landing Area son zonas en la cable deck donde los barcos que vienen con la tripulación apoyan unas pasarelas para que la tripulación pueda subir y bajar a la subestación. Por eso se conoce como walk to walk, es en inglés, ¿no? De andando entras y sales por las pasarelas esas que apoyan en la cable deck. Leg y bracing, que son las partes que constituyen la propia yaque, ¿no? Estas serían las legs y las diagonales serían los bracing. Los J-tubes ya hemos hablado. Los wall landing son unas zonas en la parte de la interfaz entre el agua y la parte atmosférica, que es donde apoyan los barcos con unas escaleras para que también mediante estas escaleras puedan subir, en caso de que no tengan la opción de walk to walk, para que puedan subir la tripulación. Los bellmouth son unas especies de campana que hay en la parte baja de los J-tubes. Ay, Alejandro, perdona que te interrumpa. No, que me comentan que tenemos que ir yendo un poquito más rápido, ¿vale? ¿Más rápido? Vamos un poco más. Vale, Sí, pues pasamos se nos ha echado un pelín parte. el tiempo encima, disculpa, ¿eh? Que tenemos que, sabéis que teníamos unos tiempos
Gracias. Nada, cosas que hay que tener en cuenta en el diseño de un campo eólico. Pues mira, he puesto como destacable la batimetría y la socavación. La batimetría es el estudio del terreno, básicamente, y la socavación es el estudio del fenómeno de socavación que se da en una estructura que está cimentada en el lecho marino, que básicamente es como cuando te pones en la playa con los pies en la orilla del mar y te vienen las olas y ves cómo la tierra que está debajo de tus pies empieza a quitarse, ¿no? Empieza a erosionarse. Pues ese fenómeno también sucede en las estructuras cimentadas en el lecho marino y hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se tiene en cuenta? ¿Cómo se soluciona ese fenómeno? Que podéis ver aquí en la imagen de socavación, que es que desaparece el lecho marino alrededor de donde está, pues poniendo piedras, básicamente, de distintos diámetros. A eso se hace un estudio y hay distintas formas de hacerlo. Aquí tenéis distintas geometrías de cómo hacerlo, ¿vale? Y aquí en el texto explico un poco cómo se hace. Los piles, que son los espirros que os hablaba antes, estos son los tubos, son unos tubos de pueden tener distintas longitudes, eso ya depende del tipo de suelo que tengamos, que se clavan en el lecho marino, que son los que luego se rellenan de una especie de cemento y dan la rigidez a la cimentación de la estructura en el lecho marino. Y ahora transporte y la instalación. ¿Cómo se llevan todas estas estructuras, ¿no?, a la zona, ¿no?, en alta mar? ¿Y cómo se colocan? Pues normalmente se hace mediante unos barcos grúa, como el que tenéis ahí en la imagen. Este es de una empresa muy conocida que se llama Genema Marine Contractor, que tiene, este es el Balder o el Hermos, no sé, no estoy seguro que sí es el Balder o el Hermos, pero suelen ser barcos que tienen unas capacidades de izado de en torno a 7.000 toneladas cada grúa. Más o menos el peso de una topside puede andar en torno a los 4 o 5.000 toneladas de peso. Y el de una yaque, pues también 3.500 toneladas por ahí. Entonces se cogen estas grúas, con estas grúas cogen las yaques, las posicionan. Por supuesto, todos estos barcos tienen posicionamiento dinámico, ¿no?, por GPS y tal, para que el posicionamiento sea perfecto. Y aquí tenéis una imagen de los tipos de barcos, los CTV, que son un Crew Transfer Vessel, que son los tipos de barcos que llevan la tripulación a bordo, ¿no? Aquí está apoyándose en el boat landing. Esto es lo que antes vimos en la imagen que se conocía como boat landing en la yaque, que es por donde suben y bajan la tripulación a la subestación eléctrica. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado y que os ayude a decidir lo que queréis estudiar el día de mañana. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. De verdad que el tema ha sido muy apasionante, muy interesante, sobre todo además mostrando la interconexión entre ingenierías, cómo desde la ingeniería naval se mete uno en los offshore, en la energía eólica, cómo desde las telecomunicaciones se entra al otro lado. La verdad es que ha sido un ejemplo muy bonito de razones para estudiar ingeniería. De verdad, muchísimas gracias desde el Instituto de Ingeniería de España. Gracias, Virginia, gracias, Alejandro, gracias, Pablo, gracias, Adolfo.